Respecto a esto del cognitivo conductual, ¿tú qué críticas tú tienes al cognitivo conductual, doctor? Am, Mira, yo yo estoy muy de acuerdo con un artículo que publicara el maestro Luis Arzosa, como desde los 90, sobre lo que es el eclecticismo, ¿no? O sea, él hace una distinción muy interesante, aunque la trata de aterrizar sobre lo que es la educación especial, y ahí como que flaquea un poquito. Pero cuando lo empiezas a ver, sobre todo dónde está lo cognitivo-conductual, dices, ay, sí es cierto, ¿no? O sea, le pega durísimo. Y lo irónico de esa situación, de ese artículo, fue que lo conocí gracias a un profesor de clínica, ¿no? Que nos estaba dando clínica. Entonces, nos estaba hablando del cognitivo-conductual, pero a la vez nos estaba criticando su propio modelo. Entonces dices, bueno, qué interesante, ¿no? Que se tenga esa vicisitud de ellos mismos ver qué crítica hay, ¿no? ¿Qué es lo que decía ahí Luis Arzosa? Bueno, existe esta cuestión del eclecticismo, está el sincretismo y tenemos un pragmatismo, ¿no? El pragmatismo siempre va a buscar los resultados, no importa qué, pero que tenga resultados. El sincretismo sí también parece como pragmatismo, pero más bien es mezclar de todo. De dónde venga, no importa, ¿no? Y en el sincretismo, la analogía que podemos encontrar, creo yo, más clara es la que hacen los médicos de la llamada bola de espagueti, ¿no? Que agarran la bola de espagueti, la avientan a la pared y entonces pues, lo que se queda ahí pegado es lo bueno, ¿no? Por así decirlo, porque pues, es lo que funcionó, ¿no? En ese sentido. Pero pues agarraron de todo, básicamente. Y el eclecticismo lo que nos sugiere es que dos teorías, por ejemplo, que tuvieran una misma raíz Ujú. epistemológica, podrían juntarse en un momento dado y en función de ello, entonces, dar una serie de alternativas y que dieran tanto una consistencia teórica como la parte metodológica, es decir, toda la cuestión aplicada y evidentemente, pues, que se vieran los resultados, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver lo que es el eclecticismo, bueno, pues de inmediato descartas que es perdón, cuando empiezas a ver lo que es el cognitivo conductual, de inmediato descartas el sincretismo, afortunadamente, ¿no? Porque pues no hacen, creo, esto de las cartas astrales, ni de lo Ujú. de las flores de Bach, ni la aromaterapia, o sea, tienen hasta cierto punto como una rigurosidad, ¿no? En ese sentido. Y claramente está en, sobre todo, pues todas estas derivaciones que han dado e incluso, pues bueno, todas las publicaciones que han hecho, ¿no? El cognitivo conductual yo veo que tiene mucho arraigo, por ejemplo, en España, ¿no? Allá Ujú. le pegan durísimo a eso. Pues casi viene Eh, de allá, ¿no? pues se podría decir que sí, o sea, no es español meramente, o sea, yo creo que empieza con todo el asunto desde muchos teóricos del análisis experimental de la conducta y que luego, o más bien del análisis conductual aplicado, y que a Ujú. partir de los resultados que empiezan a ver y sobre todo de muchas de la inflexibilidad quizás que notaron en los ortodoxos o radicales, como les quieras llamar, que no daban pie como a esta cuestión de hablar de lo abierto o lo privado versus lo público, ¿no? Lo encubierto, todo esto. Y entonces, pues empiezas a ver gente como no sé, un Bandura, ¿no? Un Ujú. Wolf, ¿no? Y entonces, pues gente pues, evidentemente desde Estados Unidos, ¿no? Que empiezan a coquetearle un poquito sobre otra línea en términos de hablar ya de cuestiones de pensamientos, de sentimientos, de emociones que jamás se negaron como tal, pero no se abordaban tampoco de manera específica, ¿no? Entonces, todo eso lleva a que se vaya como pensando o teniendo esa semilla de la llamada segunda generación y Ajá. que ya cuando llega a España, bueno, pues en España se cocina y vámonos, ¿no? Ya queda todo Ujú. el boom, ¿no? Y hasta la fecha, o sea, puedes tener ahí un montón de psicólogos que les encanta trabajar desde esa perspectiva, que da muy buenos resultados, por supuesto, es muy pragmática, pero en términos teóricos, eh, pues ahí sí veo muchas dificultades, ¿no? Sobre todo porque
pues haciendo la analogía de siempre con la química, ¿no? Están tratando de mezclar agua y aceite, aunque algunos Ujú, dicen, pues es que si nos vamos desde el mito cartesiano, pues incluso también el conductismo tiene que ver con ciertos aspectos del cognoscitivismo en cuanto a que son dualistas, que parten del reflejo, etcétera, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, ujú. hay quienes sí le llegan como hasta ese nivel, pero la verdad no convence, ¿no? Y sigue siendo más bien como una cuestión de categorías, ¿no? O sea, si ya lo traemos no sé, un análisis raileano, pues sí es hablar de categorías a veces que son diferentes, ¿no? Y que, como digo, no se podrían necesariamente conjuntar, sin embargo, curiosa, irónica, paradójica, lo que quieras, funciona, ¿no? Y es Que es como, también una manera, creo yo, de rescatar el mentalismo, ¿no? Porque aun cuando se habla de una revolución conductista, la encabezada por Skinner y sus seguidores, el mentalismo siempre estuvo por ahí sí, y nunca fueron mayoría. Eran escandalosos y yo creo que hasta la fecha los conductistas solemos ser muy escandalosos. Algo de habilidad tenemos para la propaganda y para la publicidad, quizá habilidades heredadas desde tiempos de Watson, pero nunca fueron mayoría. Y lo que yo conozco sobre cognitivo conductual, que no me dedico a la clínica, nunca he hecho clínica, con excepción de unas breves prácticas que realicé estando en mi servicio social. Estuve en una clínica y ahí hacíamos intervención de urgencia. mm, Pero más allá de eso, pues no, nunca le entré a la clínica. Sin embargo, observo que fue ahí, en el cognitivo conductual, que a su vez se da casi a la par con el humanismo, hasta donde tengo conocimiento. Lo de Rogers y ellos, que rescatan de nuevo esta idea es- pues este dogma del mentalismo, porque yo lo entiendo como un dogma. Yo no lo entiendo eso como una propuesta teórica, sino como un dogma y que hasta la fecha se sigue reproduciendo. Ahora ya ubican, y no son pocos, los que ubican la mente, pues acá arriba, ¿no? Y nos dicen que ahí alojamos y es una manera de seguir dándole vuelta a algo que como seguramente tú estás de acuerdo y sé que estás de acuerdo, es un error conceptual, no es un error, o sea, no es un problema empírico, es un error conceptual. ¿Tú cómo ves esto?